La clase pasada estuvimos viendo un poco de que tenían que instalar el software y el Tinkercad, hacer la cuenta de Tinkercad. Partimos con algo básico que ya la mayoría le había pasado, que era literalmente cómo no matar el ladrón, ¿no? Cómo no matarlo es obviamente alimentarlo por donde corresponde. Y para eso siempre tenemos que alimentarlo de una sola fuente, o sea, no vamos a alimentarlo aquí en el Bein que está acá, ¿ya? Ni, o sea, solamente en uno, o sea, el Bein, el GND o el jack o el USB, pero no mezclado, ya solamente en uno para no estropearlo, ¿ya? También vimos que habían puertos digitales analógicos y dentro de estos pines digitales que van desde el 0 hasta el 13, había unos que tenían una colita de chancho, que son el 3, el 5, el 6, el 9, el 10, el 11, que son los que tienen modulación por ancho de pulso. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos variar, ¿no es cierto?, 5 volt por una cierta cantidad de tiempo, apagarlo, prenderlo, apagarlo, apagarlo, prenderlo. Y con esto, ¿qué logramos? Variar, por ejemplo, las luces, hacer optimización energética. Ya, por ejemplo, prendemos y apagamos un LED, tenemos optimización energética. Podemos también, el motor DC, ¿no es cierto? Si cuando nosotros tenemos un autito de juguete y está sin pilas, no tiene la misma fuerza el autito cuando tiene poco voltaje, a diferencia de cuando tiene todas las pilas, ¿no es cierto? Entonces, para evitar de que pierda torque, fuerza, ¿no es cierto?, que pueda mover la misma carga, se usa la modulación por ancho pulso, entonces sí podemos regular su velocidad. ¿Ya? Entonces nosotros lo prendemos al máximo voltaje y lo apagamos y así vamos variando esa frecuencia y así podemos, entre comillas, variar la velocidad del motor. ¿Ya? Para eso se utiliza el ancho pulso. Y eso solamente lo tienen los pines que tienen como una colita de chancho, que era el 3, 5, 6, 9, 10, 11. ¿Ya? También vimos la clase pasada lo que era, además de cómo alimentar, lo que era por BIN, ¿no es cierto? Bueno, tienen esta salida de 5 volt, jack y el puerto USB. Vimos también para qué son los pines. Los pines, el 0 y el 1, son para transmisión y recepción, que son para, por ejemplo, poner un Bluetooth, para recibir información, ya sea, esos pines se ocupan para el puerto USB, así que no se deben ocupar, ya porque nosotros cuando programemos van a empezar a prender y apagarse las luces porque se transmiten datos, ¿ya? El 2 y el 3 son interrupciones, o sea, cuando usemos un interruptor o algo para encender, por ejemplo, que yo quiero que aprieten el botón y haga tal cosa, ya es como algo externo y que para todos los procesos en caso de que uno lo escriba bien, ¿ya? Y después tenemos el pin 3, 5, 6, 9, 10 y 11, que como dijimos que era para la modulación por ancho pulso. Y también tenemos los pines que son para comunicación SPI. Ya, esta comunicación es más que nada para cuando tenemos otra placa encima. Ya, por ejemplo, aquí yo tengo el Arduino, ¿no es cierto? Y le voy a poner, ¿no es cierto?, otra placa o un GPS, ya, pero para comunicarse, para saber cuál es el maestro y cuál es el esclavo, necesitan los puertos 10, 11, 12 y 13, ya, porque esos son los que son para comunicarse entre dos placas, ya. Y el pin 13 es el único que tiene un LED, ya que es el LED que está aquí, ese LED es el único que tiene el pin 13. ¿Ya? Y la clase pasada, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un semáforo, que es lo que generalmente enseño yo a hacer las primeras clases con Arduino, es hacer un semáforo. Para eso utilizamos el Tinkercad. Entonces vamos a cerrar aquí y vamos a abrir cuenta en el Tinkercad. Ok, déjenme compartirlo un momentito. Entonces nos metemos a tinkercad.com, ¿sí? Y vamos obviamente a iniciar sesión. Yo la tengo con Google porque pueden ser para AutoCAD, los que tengan AutoCAD, Google o de Apple. Yo prefiero con eh, la de Gmail, ya, o Autodesk. También creo que pesca también el de AutoCAD. Ya, dado que esta aplicación puede servir para hacer diseños 3D también, ¿ya?
Pero nosotros nos vamos a ir a la parte que dice circuito, que está acá abajo. ¿Ya? La que hicimos la clase pasada, que fue hace 2 días, ¿no es cierto? Que era, no me acuerdo si era esa o esa, esta parece que es. Ya, esa fue la que hicimos la clase pasada, que fue más que nada programar. Ya, programar qué cosa, programar hacer el código para los pines digitales. Y para eso, ¿no es cierto? Vemos aquí está el código más abajito. Primero, tenemos que tener claro cuáles son las variables. Ya uno puede, siempre en la primera parte del código define, pero define qué tipo de variables son. Enteros, pueden ser float, lo vamos a ver más adelante ya, pero para enseñar un poquitito. Pueden ser puntos flotantes que tienen coma, racional, etcétera. Tiene que definir qué variable es. Por eso uno pone int, que es un entero, que se llama verde y que el valor es 11, que en realidad va a ser que nosotros vamos a conectar aquí en el pin 11 este valor verde. Ya eso está diciendo usted acá. Ese verde es en el pin 11. En el rojo está en el 13, el amarillo está en el 12, el verde peatonal está en el 9. Es más que nada para nombrar los pines, entonces para nombrarme, por ejemplo, lo que se pasaba, ¿no es cierto? Para no olvidarme en qué lugar está, ¿no es cierto? En qué pin está, ¿no es cierto? El color, yo le puedo poner esas variables, que es lo primero que uno hace en el código. ¿Ya? Luego, hola Sebastián, luego de ver, ¿no es cierto?, las variables las define en la parte de void setup, que es esa parte de ahí que está siempre entre comillas, entre esos asteriscos ahí, define cuáles son nuestras entradas y cuáles son nuestras salidas. ¿Ya? Primero, para eso, a ver, voy a dejar de compartir y vamos a compartir nuevamente el archivo de Word, ya para recordar cómo se anotaban las entradas y salidas. O sea, primero tenemos que definir nuestro pin, si va a ser una entrada o una salida. Para eso se usa pin mode, qué pines, y 3, en este caso 12, 11, etcétera, y si va a ser una output, una salida o va a ser una entrada. ¿Ya? Ahora, el digital read es para leer cuando estamos leyendo un valor, o digital write, que es lo que vamos a hacer, porque vamos a hacer un actuador que es un LED. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digital write, o sea, le vamos a escribir un valor que puede ser high o low, o sea, 5 volt o 0 volt, la que es digital, ¿sí? En el pin. Entonces, por ejemplo, en el pin 13 escribimos high. Vamos a nuestro código de nuevo. Vamos a nuestro código y en nuestro código nos dice, y en nuestro código, aquí nos sale, si vemos aquí, sale modo rojo, o sea, vamos a poner todas las salidas, porque literalmente son salidas, los vamos a poner ahí, que son todas salidas, y luego en el void loop, que va a ser el código que se va a repetir, es un loop, ¿no es cierto? Es una repetición, ¿ya? Va a estar repitiendo constantemente que va a encender el rojo, luego va el verde peatonal, también se va a encender, porque está el rojo, ¿no es cierto?, de los vehículos, ya enciende el verde peatonal, y luego sale el delay. El delay es el detente, o sea, es el espera un segundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Enciende el rojo, lo mantiene por un segundo encendido y después lo apaga. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó acá? Digital, el rojo pasó a high, después a low, pero después de esperar un segundo. Pues no sé que esto delay 1000 es 1000 milisegundos, o sea, es, eh, como decía, es delay 1000, es lo mismo que esperar un segundo porque son 1000 milisegundos. Ya, entonces esperamos un segundo, encendemos, esperamos un segundo y después lo apagamos. ¿Sí? Apagamos las otras luces, prendemos las otras, por ejemplo, en este caso se apaga el verde peatonal
el rojo peatonal se enciende y se enciende el verde del auto. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver cómo funciona este código. Entonces, el código ya lo vimos ahí y aprendamos la simulación. Apretamos la simulación y estamos en rojo, verde, y está súper rápido, ¿eh? Rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo. Y se demoran un segundo, tienen un segundo de espera. Ya, el verde peatonal solamente enciende con el rojo, cuando el otro se queda rojo de detención. ¿Ya? Eso fue lo que hicimos la clase pasada. No sé, Ansel, no sé si puede escribir por ahí, si tiene micrófono como para escuchar un poco, pero en realidad quería ver si había entendido, si tiene alguna duda como para hacer algo más, ¿ya? O repasar otras cosas. Porque en realidad era una pequeña clase como para ver qué tal se comportaba el otro, la otra, el Meet de Google, pero lamentablemente el chat me cuesta mucho tenerlo. Entonces voy a ver si llegó alguien por Meet. Un momentito, a ver si están en el Meet. Voy a revisar mientras se llegue en el Meet. Mientras usted me dice, me puede decir por el chat del grupo, ¿eh? Por el chat del grupo, si es que no sabe cómo escribir, pregunta, me hace por el chat del grupo, si es que tiene alguna consulta, que no sé cómo poner el cómo hacer que usted vea lo que estoy haciendo. ¿Ya? Como no me escribe, no sé si está bien o está mal. Más que nada. No hay nadie todavía. Así que ya. Entonces, Ansel. Uy, no sé cómo saber si entendió o no entendió. Bueno. Entonces vamos a repasar los otros códigos, ¿cierto? Vamos a ver qué más puede hacer, ¿no es cierto? Esta simulación. ¿Ya? Entonces, un poquito, vamos, no sé si tiene el link, ¿no es cierto?, del semáforo. El semáforo. Ahí está el link del semáforo. Y vamos a ver otro ejercicio, a ver. Ya. A ver. Entonces, tenemos aquí el Arduino, ¿no es cierto? Ya con los 3 LEDs, peatonal, etcétera. Pero también tenemos varios componentes. Ya, si nos vamos a los componentes básicos, ¿no es cierto? Vamos a tener resistencias, pulsadores, potenciómetros, etcétera. Ya, ¿cuáles son los que más ocupan ya generalmente en estos proyectos? Son el sensor de distancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos sirve tanto para medir agua como para medir posición. ¿Ya? También tenemos, bueno, los motorcitos, ¿no es cierto? Un motor, la LDR, el LED RGB, etc. Entonces, vamos a jugar primero un ratito antes con el LED RGB. ¿Ya? ¿Por qué le estoy diciendo el LED RGB? El LED RGB. Ya, porque
lo bueno del RGB que nos podríamos ahorrar, ¿no es cierto? En un solo, para no tener tres LED, por ejemplo, podríamos tener uno, ¿ya? Ahora, el amarillo cuesta mezclar, ya, porque hay que ver cuánto voltaje hay que poner. Acordémonos que el LED RGB es R de red, green de verde y el otro que es blue. Entonces, la combinación de esos colores nos va a dar el otro color. O sea, al menos hasta el momento podemos tener el rojo y el verde, reemplazarlo por un RGB, ¿sí? Y el otro va a costar un poco, dado que vamos a tener que poner eh, eh, una cierta cantidad de voltaje en la salida, que no necesariamente van a ser 5 volts, para lograr el amarillo, ¿ya? Para esto voy a iniciar un nuevo código, ¿ya? Entonces para eso, déjenme volver al type aquí y salir de esto, que no sé cómo salgo, lo voy a iniciar, ¿no? Para hacer un nuevo proyecto. Y nos vamos a circuitos, ya que la idea es que como no tienen el Arduino, lo pueden usar aquí, crear nuevos circuitos. Y aquí tenemos los componentes y hay algunos start, o sea, son algunos proyectos que ya están desarrollados, algunos están con Arduino, entonces nos vamos a los que dicen Arduino, ¿ya? Aquí podemos ver ya proyectos que están programados, ¿no es cierto? Cuando son LCD, por ejemplo, cuando son LED, etcétera, ¿ya? Y ¿cuál nos conviene tomar? Ya, tomemos uno que tenga un LED, ese que dice atenuación. Entonces, ¿qué uno hace? Arrastra, ¿no es cierto? Así que está ahí y lo lleva a su espacio de trabajo, ¿ya? Ahora, este tiene un código y aquí conviene ponerlo solo en texto, ya por mientras, ya si alguno tomó el curso, por ejemplo, de jóvenes programadores, sale ahí, no sé cómo hacerlo con bloques, ya, pero en este caso vamos a utilizar una nueva, un nuevo valor. ¿Por qué? Porque mira, a ver, voy a iniciar el... ¿Qué es lo que pasa? Estoy atenuando, miren, se prende y se apaga de a poquitito. ¿Lo van viendo? Se lo da poquito. Ya lo vamos a detener. Viendo el código, yo en sí no les he enseñado mucho de código, pero la idea es ir viendo. Ya. Entonces, primero, ¿qué es lo que dice el código? El código dice que vamos a poner un entero que dice brillo en cero, ya en el pin 9, que es la salida, y después dice para el brillo que es cero, y cuando es menor a 255 va aumentándolo, o sea, le voy sumando 5, o sea, va a ir de 5 en 5 hasta llegar a 255, ¿ya? Y Analog Bright, y esta ya es la otra parte, que no lo hemos visto, que, o sea, es casi lo mismo, pero en escribir en el puerto análogo, ¿sí? Analog Bright, en el pin 9 es la cantidad de brillo. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí, estos son pines digitales. Pines digitales, si tú le pones Digital Bright, le pones o 0 o 5 volts, ¿sí? Pero en el Arduino, en este caso, nos permite poner un valor entre los 0 y 5 volts. O sea, no está entregando los 5 volts, sino que está entregando los 5 volts dividido en 255. A ver, hagámoslo. 5 volts dividido en 255 me da 19,6 milivolts, ¿ya? Y eso por 5, o sea, me está casi 0,1 volt, o sea, 0,098, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy subiendo entre 0,098 volt, ¿sí? Cada cierto tiempo, ¿sabes? Un delay de 30 milisegundos, dice aquí, casi ni se nota, ¿ya? Entonces dice cuando el brillo
está en 0, le va aumentando 5, 5, 5, hasta llegar hasta 255. Y después dice for para, cuando el brillo esté en 255 y sea mayor a 0, se le vaya disminuyendo. Entonces va aumentando de 5 en 5 hasta llegar a 255 y después de 255 va a ir bajando. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para aumentar la intensidad de la luz, ¿ya? Pero también nos sirve para el DRGB. Entonces primero tenemos que entender ya que solamente y aquí está la explicación de por qué se usa un código de que es digital en un puerto, o sea, miento, un código analógico en un puerto digital. Y por eso dice analog write es una función que usa la modulación por ancho pulso, PWM. Dijimos que solamente los puertos 3, 5, 6, 9, 10 y 11 pueden utilizar esta función de PWM. Ya, entonces, cuando tú, obviamente para cambiar de puerto tenemos que asegurarnos de que sean estos pines con colita de chancho para poder utilizar esta función analog write. Entonces vamos a ver la parte teórica ya de que dice en analog write y después vamos a jugar con el RGB. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí habíamos visto recién las entradas y salidas digitales, pero las hicimos digitales para hacer prender un LED, o sea, enviarle aquí Digital Bright en el pin 13 el valor high o low, o sea, tendríamos 0 o 5. Pero solamente en los pines que son de PWM, que tienen una colita chancho aquí, se utiliza para entregar, ¿no es cierto? Puede ser el valor que uno quiera, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hizo aquí en ¿cierto? ¿Qué es lo que se hizo? En el código se utilizó el analog write, ¿ya? Escribe un valor analógico PWM en un pin. Puede ser usado para controlar la luminosidad de un LED, la velocidad de un motor. Después de llamar a la función analog write, el pin generará una onda cuadrada estable con un ciclo de trabajo especificado hasta que vuelva a llamar la función analog write o una llamada de funciones con digital read o digital write en el mismo pin. La frecuencia de la señal PWM será aproximadamente de 490 Hz. Los valores analog read van desde 0 hasta 1023. Cuando estamos en un puerto análogo vamos a tener 10 bits, pero en el puerto digital tenemos menos, la cuarta parte. Ya, o sea, tenemos, en vez de 1023 tenemos 255. Y esto es lo que dice aquí. Y los valores del analog write van desde 0 hasta 255. Ya, porque tenemos menos bits, o sea, los análogos tienen más que los digitales. Como estamos utilizando un puerto digital, vamos a tener 255. Ya, el pin en que se encuentra, entonces ahí muestra, ¿no es cierto?, un ejemplo. Entonces veamos, volvamos al acá. Bien, aquí en el TikerCAD, ¿qué salía? Que nosotros escribimos en el pin 9 el brillo. Y el brillo va a estar aumentando, o sea, partió en 0, pero para esto, aquí después de escribir esto, el 0 se lo sumaron 5, 5, 5 y espera 30 milisegundos y después disminuye. ¿Ya? Entonces, hacemos un ciclo for, que es más que nada averiguar en qué valor está. ¿Ya? Entonces iniciamos la simulación y mira, va aumentando un poquitito y bajando. Vamos a detenerla y vamos a cambiar el LED. ¿Para qué vamos a cambiar el LED? ¿Para qué vamos a cambiar el LED? El LED lo vamos a cambiar para encontrar el amarillo, ¿ya? Porque en el LED RGB tenemos rojo, amarillo, o sea, rojo, R que es red, green, verde y lo otro que es azul, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ocupar esta misma función, más que nada para averiguar más o menos qué valor tiene que ser. ¿Ya? O podríamos hacerlo con un analog bright. Hagamos con un analog bright mejor, a ver. Aquí tenemos que identificar, aquí nos dice ese es el rojo, ese es el cátodo, ese es el azul y ese es el verde. ¿A qué se refiere con eso? El cátodo siempre va a ser la Tierra, ¿sí? La Tierra, no sé si lo pongo bien, ahí sí. Y la vamos a poner de color negro, ¿ya?
Luego tenemos el pin rojo que lo vamos a poner aquí. Tiene que ser un poquito tanto, ¿cierto? Vamos a poner el 6 y le vamos a poner rojo. Ya, y aquí está el azul que tengo de mal. Ay, me faltó la resistencia. Vamos a poner y le vamos a copiar esta misma resistencia que está aquí arriba. ¿Ya? Más que nada para que no se nos muera el pobre. Para que vean. Voy a dejar acá. Ya. Entonces, tienen que ser todos así. Donde tengo el colegio, aquí está. La modulación por ancho. Bien, entonces, el rojo se va a ir al 6. El azul, se va a ir al 5. Y el verde va a ir al 3. ¿Ya? Esos son los tres colores que tiene en este caso este LED RGB. Vamos a ocupar el mismo código. ¿Por qué? Porque vamos, primero tenemos que poner pin mode. ¿Por qué tenemos que poner pin mode? Porque tenemos que decirle al cerebro del Arduino, al microcontrolador, ¿no es cierto? Tenemos que decirle que nosotros vamos a ocupar otra salida. ¿Ya? Entonces primero tenemos que definir cuáles son nuestras salidas y nuestras entradas, si es que tenemos en este caso que solamente salidas, actuadores LED. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el pin 6 tenemos el rojo. En el pin 5 tenemos el azul. Y en el pin 3 tenemos el verde. ¿Ya? Ahora, podemos hacer esto mismo en todos los pines. A ver, por ejemplo, vamos a copiar esto solamente para que se vea cómo funciona, porque ¿qué pasa si yo cambio los colores y mantengo uno? Entonces eso es lo que voy a hacer ahora, pero primero tengo que definir cuál voy a mover. Vamos a mover el rojo, que es el 6. Ya, entonces está aquí. Ya voy a 6. Ya, solamente que lo que hice, copié y pegué y cambié aquí para que prendiera el rojo. Ya, vamos a ver si cómo quedó. O no tiene la simulación. Ahí está el rojo, ¿ves? Está el rojo, se prendió y se apagó. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el que sí es el azul. Y el azul era el 5. Ahora vamos a mezclar el 5 porque están en el mismo LED. ¿Ya? Vamos a ver cómo va. Azul. Ya, porque primero fue el rojo y después el azul. Ya, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el que sigue, que sería. ¿Qué sería, no es cierto? El 3, que es el verde. Bueno, eso es verde. Ah, que estoy con simulación. Entonces tenemos un verde 3. 3. ¿Okay? Iniciamos la simulación. ¿Y qué pasa? El rojo va a encender, se va a apagar. Después el azul va a encender, se va a apagar y después tiene que hacer lo mismo el verde. El verde se va a apagar. ¿Ya? En el mismo LED, porque este es un LED RGB. ¿Ya? Ahora, ahí tenemos que ver algunas cosas. A ver, detengamos un poco la simulación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a borrar un poco esto.
código, una forma de borrarlo tiene que ver con estos asteriscos. Cuando yo pongo entre este asterisco y este se queda en rojo, como acá arriba, este, en inicio y final, esa parte de ahí se borra. Es como que yo no hubiera escrito todo esto. ¿Ya? ¿Y por qué estoy haciendo eso? Porque yo, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a escribir un valor. Ya, por ejemplo, en el 6 voy a escribir, no sé, por ejemplo, voy a poner 150. ¿Ya? Al, en el 5, a ver si hay 5. ¿Sí? El 6 dijimos que era el rojo, el 5 era el azul y el 3 es el verde, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de mezclar los colores y ver si es que nos llega a dar amarillo. No sé si la simulación me llega a dar eso, ¿eh? Porque cuesta hacerlo esto en aquí. Ya. Entonces ya. ¿Yo qué hice? Llegué y le puse a todo 150. Vamos a iniciar. Ya como que prenden, pero muy, muy rápido. ¿Sí? Otra forma de hacerlo es con los colores. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Código de colores 255. A ver, no sé si me sale bien. Ya. En RGB, colores HTML, veamos la tabla de colores HTML. ¿Por qué estoy viendo esto? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que aquí no están, no sé si lo está viendo en la pantalla. No, pues si no está viendo la pantalla, dije compartir la pantalla. Ya. Cuando uno busca el listado de colores en HTML, muestra el color, ¿ya? Pero sale el color, ¿no es cierto? Pero miren, en RGB muestra los valores que debe tener tanto de rojo, verde, o sea, azul y verde, ¿ya? Y bueno, puede ser en hexadecimal, como también en los valores hasta 255, que es lo que necesitamos nosotros. Yo ando buscando un amarillo. Aquí tenemos un amarillo. 255, 140 y 0. Ese sería ese amarillo. O este de acá, no, este está más bonito. ¿Sí? Aquí está un gold, un color oro. 255, 215 y 0. O sea, yo tendría que poner en el código 255, 215 y 0. Entonces aquí te voy a poner 255 afuera, 215 y 0. Ya, eso debería funcionar. Tendría que ponerle un delay, ¿ya? Para tener simulación. Delay. Vamos a poner un pequeño delay para que espere un poquitito. Ya, entonces encendemos y me dio un color magenta. La simulación. Veamos qué color dice aquí el magenta. Mira, el color magenta que estábamos viendo recién estaba al revés. Ya 255, 255. A ver, RGB. ¿Está bien como yo tengo escrito el RGB? R que es rojo, G green. Estamos mal, ¿no es cierto? Porque yo escribí mal y ese es el tema que me equivoqué y por eso tenemos que acordarnos bien que el RGB se llama así porque red, green y blue. Entonces yo anoté mal el valor. Vamos a tener la simulación. Ya por eso tenemos que respetar el orden y por eso no me ¿sí? RGB, ahí está en el orden. Entonces volvemos de nuevo. 255, 215 y 0. ¿Sí? 255, 215 y 0. Y ahora vamos el valor, ¿no es cierto?, más parecido al amarillo. Ahí está el amarillo. ¿Ves?
Entonces, así podemos ver cómo funcionan los LED en la pantalla, en nuestros televisores, ¿no es cierto? Utilizando un cierto voltaje. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos el voltaje y es como que le cambiáramos este nivel que está aquí, 255 acá. Entonces, si yo quisiera a un LED RGB cambiarle otro color, tengo que ver la tabla de colores que está acá. ¿Sí? En el listado de colores HTML, ¿sí? Y ver qué color hacer. Por ejemplo, yo quiero hacer un color verde así, bueno, aquí está. ¿Sí? Busco el color, lo copio, ¿sí? Y voy a el código, ¿sí? Vale, tengo la simulación, ¿ya? Y con doble slash lo pego, ¿ya? Voy a copiar. Ya, entonces yo tengo que poner aquí 173, tengo que poner 255 y tengo que poner 47 y me debería dar ese color verde extra, verde limón. A ver, ahí está el verde limón. Ni tan limón, pero verde. Ya, entonces así yo puedo llegar y cambiar, ¿no es cierto?, los colores del RGB. En la clase pasada habíamos hecho un semaforito, ya habíamos hecho un semáforo, entonces, ¿podemos hacer un semáforo con un LED RGB? Sí, podemos hacerlo, ya tenemos cuál es el amarillo, ya, pero nos va a costar un poco más, ¿por qué? Porque yo tengo que, literalmente, o sea, lo hacemos eficiencia energética, o sea, solamente usamos un LED entre comillas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que prender el rojo, ¿ya? Entonces, ya, hagámoslo, hagámoslo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya, vamos a volver a los valores que teníamos antes, que eran estos, ¿ya? Entonces, para eso, vamos a tener la simulación, que si no, no me va a dejar. Primero vamos a prender el rojo, ¿sí? Para prender el rojo es súper simple, porque el rojo sabemos que es el analog, en el puerto 6 lo tenemos y tenemos que poner el máximo, 255, o sea, le vamos a poner los 5 volts y se va a prender rojo, ¿sí? Pero luego tenemos que esperar por un segundo, ¿sí? Espera un segundo y debemos apagar el rojo, ¿sí? Después apagamos el rojo, o sea, lo dejamos en 0, ¿sí? Y está el rojo, ¿y qué debe prender? El verde, ¿sí? Porque verde de los autos, ¿no es cierto? El verde. Entonces, para el verde de los autos, yo debo prender el puerto 3, que es el verde, y mandarle el máximo voltaje, que sería en este caso el 255. Espero un segundo, y debo apagarlo. O sea, ahora ya debo apagar el verde. ¿Sí? Apago el verde. Entonces, hay que ponerle 0. Y debo encender. ¿Cuál debo encender? Ay, chuta. Tengo que encender el amarillo, pero el amarillo es la combinación de los tres colores que lo habíamos dejado acá. O sea, yo tengo que cambiar y poner todos estos valores. O sea, el verde no es que esté en 0, el verde se ocupa en 215 para hacer la combinación del amarillo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos combinando, porque obviamente el amarillo es combinación, es el RGB, una cierta cantidad de voltaje. Entonces, vamos a ponerlo ahí y esperamos un segundo y de ahí deberíamos apagar todo lo otro. O sea, de ahí un segundo y de ahí debemos apagar. Tenemos que apagar el verde y el azul, ¿sí? Porque se va a encender el rojo. ¿Sí? Entonces, aquí el verde y el azul van 0. ¿Ya? No sé si se entendió un poco lo que estoy haciendo. Vamos a poner. Ya. Entonces escribimos rojo, esperamos un segundo, verde, amarillo, rojo.
verde, amarillo. Ya hicimos un pequeño semáforo, pero en este caso utilizamos un solo LED, el LED RGB. ¿Ya? La gran diferencia es que tenemos que escribir en cada puerto, porque el puerto que nos da el rojo es el puerto 6, el que nos da el verde es el puerto 3, y lamentablemente como el amarillo no está, tenemos que hacer la combinación de los tres colores y por eso nos sale un poquitito más largo hacer el color amarillo. ¿Ya? Bueno, ya nos quedan 5 minutos. Yo creo que voy a dejar hasta aquí la clase de hoy, ya que es más que nada cómo utilizar un LED RGB, cómo programarlo. Ya no vimos tanto de programación en cuanto al for y eso, porque lo vamos a ver más adelante, pero es más que nada entender que nosotros tenemos que definir siempre nuestras salidas. ¿Sí? En este caso son todas salidas, también pueden ser entradas. Siempre se hace eso en el voice setup. Luego en el while loop, ¿qué es lo que hicimos? Utilizamos en los puertos digitales que tienen PWM, utilizamos, ¿no es cierto?, el analog bright. Solamente en estos puertos podemos variar el voltaje porque en eso podemos escribir diferentes tipos de ondas, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve? Para eficiencia energética, para mover un motor, y en este caso lo utilizamos para cambiar los colores del RGB, ¿ya? ¿Y cómo lo utilizamos? Utilizamos viendo la carta, ¿no es cierto? La tabla de colores HTML, ¿no es cierto? Para poder eh, generar, ¿no es cierto?, nuestro color amarillo, que era la combinación de los otros. ¿Ya? Y ese fue el, la clase, entre comillas, de hoy, que fue cómo utilizar el LED RGB, con lo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Y el día sábado voy a hacer otra clase, yo creo que voy a decir con Zoom, porque no sé cómo escribir, cómo pueden escribir ustedes aquí en el otro. Y así vamos a seguir con Zoom, porque así me va cortando cada 45 minutos y así me va cortando un poquitito los tiempos. Ya, pero el sábado son 3 bloques de 45 con un descanso de unos 10 a 15 minutos, dependiendo. ¿Ya? Pero es un poco más largo porque ya después vamos a ver lo que es relé y vamos a ver también el sensor de posición, ultrasónico, ya que lo vamos a ver, ¿no es cierto?, el día sábado. ¿Ya? Vamos a dejar entonces hasta aquí. Ansel entendió, hágame algo, no sé, muestre la cámara, diga algo, porque no sé, me falta una retroalimentación que me digan, oye, entendí, no entendí, no sé. ¿Ya? Bueno, ya, dejamos hasta aquí entonces. Espero que les haya gustado. ¿Ya? Y cualquier cosa me avisan por WhatsApp. ¿Listo? Que estén bien. Chao, chao.